de Nuevo León, del mitote a los sonidos del siglo XXI, publicado por Conarte, actividad que forma parte del programa de presentaciones editoriales de Nuevo León. Asimismo, contamos con la participación de integrantes del grupo Cabrito Vudú. Agradecemos a las 12 instituciones editoriales de Nuevo León que participan en este programa, el cual tiene como objetivo presentar un panorama de la producción editorial actual del Estado de Nuevo León. Contamos con la presencia de Mario Núñez, autor del libro, Felipe Salazar y Chucho Lozano, ambos de Cabrito Vudú. Bienvenidos. Buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos. Estamos muy contentos. Esta es la primicia de este libro. Va a ser, en unos momentos va a ser como un infomercial, se los advierto. Aquí tenemos un libro de pastadura, 178 páginas, a todo color. A ver, ¿alguien me puede auxiliar para irlo abriendo? Chucho, gracias. El libro es a color, es bilingüe, viene en inglés y en español, por si no hablan bien en español o si tienen amigos que hablen otro idioma. Entonces, bueno, esta es la primicia, es la primera vez que lo presentamos. Pensamos que vamos a poder hacer muchas presentaciones. El libro aún no se presenta en Monterrey, esto va a ocurrir el próximo mes. Y bueno, poco a poco iremos platicando los detalles de este material, el cual pues es una especie de hijo donde ha participado no nada más yo, digamos que estuve al frente de la investigación y de todo esto, pero hay un equipo importante de editores y fotógrafos que nos acompañan. En la página 122 de este libro viene Cabrito Vudú. Buenas tardes. A nombre de decía ese personaje llamado Frank Zappa que la música era para escucharse y no para escribir de ella. Entonces yo no estoy de acuerdo con él, porque yo me he dedicado durante algunos años, bastantes años ya, a escribir sobre música. Entonces, antes de platicar y de comentarles y de entrar un poco a todo lo que incluye estas 178 páginas, que son una estampa celebratoria de lo que es la música de Nuevo León, pues vamos a empezar con música. Y aquí tenemos a un tercio de Cabrito Vudú, Chucho y Felipe, y pues si no dicen ustedes otra cosa, a mí me gustaría que empezáramos con música, que es con lo que como ustedes mejor hablan, y después continuamos platicando. Dale. Sean todos bienvenidos. A ver qué tal nos sale, hace mucho que no. Esto va a sonar así como. Es como un pequeño ensayo aquí en la Ciudad de México. Nosotros venimos desde Monterrey, llegamos esta mañana aquí a esta hermosa ciudad. Esta canción se llama La Gran Chilera y es un rock and roll. La gran chilera de chucherías son su gran debilidad, el pipillo y el quemar. Monterrey, cadereta reñosa, Monterrey, cadereta reñosa, Macare, y le tacha el camión, que va lleno hasta las manitas. Ahí va la gran chivera, ahí va. Macale, la gran chivera del Palacio de Minería. Macale. Rock and roll.
Esto se llamó La Gran Chilera. Gracias. ¿Pasamos a platicar, les parece? Sí. ¿Pasamos o no pasamos? Vamos, muy bien. ¿Por dónde empezamos? Bueno, este libro que estamos presentando hoy se llama La música de Nuevo León, del mitote a los sonidos del siglo XXI. ¿Por qué del mitote? El mitote es una palabra de origen náhuatl, digamos que los primeros españoles que llegaron a nuestro país llamaron a las celebraciones que ellos veían que realizaban los indígenas, los naturales, los aborígenes, como quieren llamarles. Entonces, pues, ahora esa palabra, lo ha dicho Chucho, andaban de mitoteros. Eso es una palabra que en Monterrey utilizamos, en Nuevo León, en otras partes también. Y ser un mitotero, pues puede ser como alguien que pues, echa mucho relajo, que anda ahí bailando y que quiere fiesta y todo esto. Este libro inicia con una especie de reportaje ensayo que realizo donde narro, documentado en libros, en la historia, desde la primera vez que Alonso de León, que es un mexicano de primera generación, de los primeros mexicanos que hubo, padres españoles nacidos en México, él fue tal vez el primer alcalde que tuvo el municipio de Cadereyta, Jiménez, que está en la zona urbana de Monterrey, que ya la componen no sé si 10 o 12 o no sé cuántos municipios. Entonces partimos desde esto y hacemos un trayecto por todo lo que ha sido la música. Claro, vamos narrando qué cosas han ido ocurriendo y todo hasta este momento que estamos viviendo en Monterrey. O sea, nos vamos desde desde el primer antecedente que tenemos hasta lo que en estos momentos ocurre, o cuál es la actualidad de lo que es la música de Nuevo León. Dentro de todo este universo musical hay pues un montón de grupos, las cosas se han ido transformando. Obviamente cuando Alonso de León andaba ahí caminando por Cadereyta y se encuentra que un grupo de indígenas se reúnen, prenden fuego y se la pasan haciendo ruido con sonajas y con tambores y se ponen a dar vueltas alrededor del fuego. Entonces estamos hablando del primer antecedente de lo que podría ser un concierto de rock o algo así. Además, cuenta Alonso de León que los indígenas, en ese tiempo pues Nuevo León no existía, todavía México no estaba trazado, tampoco Estados Unidos, pero él platica que en esas reuniones se reunían a hacer música con lo que tenían y se reunían a hacer música con sonajas, con tambores, obviamente con las cuestiones primarias del ser humano, y en esa reunión celebraban varias cosas. Podrían hacer música para funerales, podrían hacer música para festejar, que es a mí para lo que más me gusta la música, pero también era a veces para hacer reclamos a alguien o también para declarar la guerra, ¿no? Entonces, en todo este trayecto musical, después obviamente pues hablamos de cómo empieza la industrialización, cómo llega el disco, cómo llega el radio, cómo llegan los medios. Y bueno, digamos que la primera agrupación que existe en Nuevo León es una que se llama Los Montañeses del Álamo, que aquí Chucho y Felipe los habrán escuchado una o varias ocasiones, y ellos tienen también la particularidad de que utilizan saxofón, como ocurre con Cabrito Vudú. Entonces los Montañeses del Álamo pues son algo así como Menudo, o como algunos de esos grupos donde se muere uno y entra otro y se van ocupando nuevas plazas, ¿sí? Se van ocupando nuevas plazas. Y esa agrupación de los Montañeses del Álamo, el Álamo es un municipio conurbado, ya conurbado casi, entonces han cambiado los integrantes y siguen tocando, ¿no?
tocan una especie de, pues una música regional que puede llevar flauta, saxofones y otras cosas, y es algo muy particular. A mí se me hace que podría parecer como una agrupación hasta de música tradicional europea. Entonces, bueno, en todo este venir, nosotros nos vamos a ir centrando en puntos específicos. En este libro hay 67 textos, además del reportaje inicial, donde se abordan a distintas agrupaciones de muchos géneros. Nuevo León tiene la particularidad de que ahí han surgido, en esta zona, 3 géneros musicales que esta región del mundo pues ha dado. La primera es la música norteña mexicana, que bueno, a partir de los años 40, es una larga historia, pero llegan los acordeones de Europa, entran por Matamoros, llegan a la frontera, de ahí empieza a surgir el intérprete del acordeón, después se une quien toca el bajo sexto, que es esta guitarra, ¿cómo que podemos decir que es un bajo sexto aquí a los músicos? Sí, 12 cuerdas, es un arreglo diferente, una manera diferente de tocar, porque es como multiplicar las mismas cuerdas que tiene la guitarra por 2, entonces hacen diferentes armonías. Entonces, en la música de acordeón y bajo sexto, que también tiene un apartado en este libro, es, digamos, el género pues primigenio, ¿no? donde empieza ya los grupos. Ahí podemos hablar de agrupaciones como los doneños y muchos más. Podemos hacer una gran lista de intérpretes. Y después, me estoy yendo por otro lado, pero otro de los géneros que también surge de Nuevo León, pues es la famosa onda grupera, que se deriva de la música norteña, del bajo sexto y el acordeón, pero influenciados por la cercanía que se tiene con Texas, pues ya llega el teclado eléctrico, llega el bajo, que le dicen los gruperos el bass, le dicen en inglés por alguna razón que yo desconozco, y de ahí surge todo esto, de donde digamos que el gran exponente pues puede ser Bronco, ¿verdad? El gran exponente de la música grupera. Y otro tercer género musical que surge también de este mismo lugar es la cumbia colombiana regiomontana, que es otra gran historia que podemos aquí pasar unas 2 horas conversando detalles de todo esto, pero más o menos a grandes rasgos se trata de que los discos LPs, los discos de acetato, que ahora los coleccionistas de música estamos volviendo a buscar y se están volviendo a editar, Cabrito tiene también ya sus discos de vinil entre su discografía, y esta cumbia es Colombia. Alguien trae discos a Nuevo León de una manera que no está muy claro. Hay gente que dice que llegaron desde Houston, vía Colombia, Houston, Monterrey. Otros dicen que por Los Ángeles. Otros dicen que hubo alguien que trajo un disco desde Colombia a Monterrey. Y entonces empieza a surgir un fenómeno que se conoce como los sonideros, que es gente que tiene estos discos de música colombiana y los empieza a poner en los bailes, pero en barrios populares de la ciudad, como la famosa Colonia Independencia, que sería el equivalente, no sé a qué barrio de la Ciudad de México, donde te puede pasar algo si andas en la calle de noche o de día, ¿verdad? Es posible también. Y bueno, y ahí, pues obviamente el máximo representante es Celso Piña. Él aprende este género pidiéndole a los sonideros los discos prestados. Préstame un disco, compadre, dice Celso Piña. Pues bueno, pero me lo regresas 2 días. Entonces Celso Piña ponía el disco y tenía un acordeón. ¿Y por qué había un acordeón? Pues porque el acordeón es la música norteña. Entonces el acordeón viene en la portada, porque el acordeón pues tiene una importancia muy relevante. Es el instrumento de instrumentos en lo que es la música del noreste de México. Entonces Celso Piña empieza a tocar cumbia colombiana de oído, sin saber música. Empieza a aprender eso, oyendo, tocando. Después forma su grupo. De ahí empieza una serie de que forma un grupo, se sale otro, entra otro,
y en este momento pues digamos que Celso Piña es, pues como les digo, el gran representante de esto. Esto a grandes rasgos de estos tres géneros que surgen de este lugar. Después pues llegan la música clásica principalmente. Desde hace 150 años, un poco más, ya se presentan sopranos principalmente, tenores, algunas orquestas en Monterrey, en Nuevo León, y esto empieza a tomar otro cauce, y ya en el siglo pasado pues se agregan otros géneros como el jazz, como el rock, ya el hip hop. Está ahí también con mucho éxito el Carmen de Santa, tenemos lo que hizo Control Machete, y bueno, esto es a grandes rasgos una pequeña historia. ¿Qué vamos a hacer después de la siguiente canción de Cabrito Vudú? Y que nos platiquen y también especificar cuál ha sido su papel en los últimos años dentro de esta música. Ellos pertenecen a una generación previa a lo que un periodista de esta capital, de la revista Nuestro Rock, llamó la avanzada regia, y que a muchos de estos músicos no les gusta este apelativo. Entonces esto fue en esa época de los 90s, en que se puso de moda Plastilina Mosh, Zurdo, Control Machete y no sé qué tantos grupos, que en esa época pues parecía como que veía uno MTV, todavía existía MTV para los millennials, pues era un canal que pasaba videos, porque no teníamos manera de entrar a YouTube, ni teníamos ninguna otra herramienta. Entonces, antes de la avanzada regia, ya estaba Cabrito Vudú, y después de la avanzada regia, Cabrito Vudú sigue allí. Les pediría, amigos, una canción más, y empezamos a platicar específicamente de cuál ha sido su participación en este gran universo que es la música de Nuevo León. Y se lo voy a dedicar a toda la gente que está enamorada. Ya no puedo ver, ya no puedo ver, ando bien pelotas por ti, cosita más linda no hay. Si me ayudan con sus palmas, es tu bello cuerpo, ay, ay, ay. Me tiemblan las manos feliz. Bajaré una estrella fugaz, pasar en mi coche, como cada noche, subiré hasta el cielo por ti, te bajaré esa nube de algodón. Ando marihuano de amor, que no llegue nunca el rato.
Bueno, mientras respira, sobre todo Chucho, que es el del sax, y también yo, alto aquí, y también yo, que toqué el pandero, ustedes acaban de apreciar mi debut como músico. Entonces, bueno, esperemos que eso no pase con los libros, ¿verdad? Antes de eso, un comercial. Este libro se va a presentar 2 veces más en esta feria. Mañana a la 1 de la tarde en la capilla vamos a estar con la soprano Ivonne Garza. Ahorita vine con esta chamarra negra porque es la que lleva las tocadas, ¿verdad? Pero mañana me voy a venir así con una camisa negra, un poco más formal. Y el viernes a la 1 de la tarde, si mal no recuerdo, va a ser la tercera presentación y vamos a tener a una de los íconos de la cumbia norteña, de la cumbia que ha surgido también ahí en los barrios de Monterrey, que es el personaje llamado Federico Caballero, conocido como el Pipi de Pau, o también la Guayabita. Hubo una canción, una cumbia, que fue muy popular en los 80, pues que hablaba de un tipo acá que quería conquistar a una muchacha, que no tenía para comprarse un Gran Marquis, pero tenía un Volkswagen, y bueno, de eso se tratan sus canciones. Entonces los invitamos mañana y el viernes en estas presentaciones, y después también los invitamos a que nos acompañen después en Monterrey, y después vamos a mandar a hacer una camiseta con todas las fechas de todos los lugares donde vamos a encontrar, ¿no? Esa camiseta va a tener todas las fechas acá y algún logo por acá también. Eso es mentira. Muy bien. Yo me quiero remitir al Monterrey de los años 90. Ahí por una calle del centro, cerca de la calle Ocampo, existía un lugar que se llamaba Café Arte. Y en este lugar, Café Arte, pues de repente alguien lo abrió y pues empezó a caer la gente. Saben que siempre la creación de los movimientos y de los grupos, no nada más en nuestra tierra, sino en todo el mundo, pues inicia porque alguien abrió un club, porque la gente se empieza a reunir, y por lo mismo que la gente se empieza a reunir, pues empiezan a surgir ideas y todo esto. En este Café Arte, tengo entendido que ahí debutó Cabrito Budo. ¿Qué había pasado antes del debut en el Café Arte? Empezamos a platicar con Cabrito Budo. Nosotros nos conocimos en la Facultad de Artes Visuales, éramos estudiantes, ahí estábamos Chucho y yo, y ahí formamos la banda. Se nos ocurrió hacer un grupo, llamarlo Cabrito Budo, y empezar a ensayar para tocar. El Café Arte era un lugar, como dice Mario, ahí en pleno centro de la ciudad, donde se presentaban gente a recitar poesía, algunos músicos, exposiciones. Ahí fue nuestra primera presentación, digamos, oficial como Cabrito Budo. Estamos hablando de 1992. Como se pueden dar cuenta, es hace más de 20 años. No había redes sociales, no había la cuestión de los medios que hay ahora. Todo era de boca en boca, era avísale al amigo, diles por ahí, llámales por teléfono o algo, pero la cuestión es que el lugar se llenó ese día, fue todo un éxito. Nosotros estábamos todos nerviosos porque era nuestra primer tocada como Cabrito Budo, y salimos airosos esa vez. Me acuerdo, de ahí para adelante ya no dejamos de tocar hasta la fecha, seguimos tocando y haciendo canciones y haciendo discos, y pues míranos, aquí estamos ahora en la Feria del Libro, en plena Ciudad de México. No sé qué les parece. Pues nos parece bien. Yo pienso que a la gente, ¿qué le parece? ¿Bien o...? En aquel Monterrey de ese tiempo, recuerdo que no había un movimiento de rock, o todavía no, pero ya nos había llegado lo que era el rock en tu idioma. A lo mejor alguno se acuerda de eso, del rock en tu idioma. Como antes en México, en todo México estaba prohibido el rock, no sé por qué, era una cuestión así como anticultural, o sea, no es rockero, es marihuano, no sé, ese tipo de cosas. O es marihuano de amor, ¿verdad? Bueno, sí, por eso hicimos esa canción, no es cierto. Entonces sí, el rockero estaba estigmatizado, era una cosa así como, no, qué feo, ¿no? Chavos banda, ¿no? Recuerdo que los chavos banda solamente existían en México DF, y recuerdo que veníamos al Chopo a empaparnos, queríamos que el Chopo llegara a la Pulga de Monterrey, pero no era posible. Y estas son las mañanitas. Se están durmiendo. Bueno, no lo voy a dormir, pero el caso es que queríamos que algo sucediera, y era muy lento, ¿no? Era cuando íbamos a tocar,
regularmente seguíamos después de una banda de covers, de personas de otra edad, o había un evento que no tenía nada que ver con rock o rock and roll o nada, y de repente, bueno, pues ahí va a estar Cabrito. Bueno. Entonces, nos ayudó que fueron, desde un principio fuimos haciendo fans, que fueron creciendo afortunadamente. En cada evento que llegábamos, a las primeras tocadas traíamos 4 canciones, y luego ya llevábamos 6, y luego quitábamos una porque veíamos que esa nada más no, y íbamos incorporando nuevos temas, y luego salieron grupos como El Gran Silencio, que paralelo a nosotros nos sentimos que había un grupo que nos pudiera hacer esquina. Allá hacer esquina es así como, qué bueno, ¿no? Podemos ir de la mano, ¿no? Y se fueron juntando otros, ¿no? Hay un chorro de grupos, no recuerdo ahorita cuántos, pero Felipe mismo, él antes era un músico punk, aquí anduvo, Felipe sí era un chavo banda, nomás que él tocaba con Abuso, y aquí está Mexicor, y Flans, no nos dejará mentir, él era del circuito punk de México, y él se llamaba Abuso, y él tocaba la batería, y llegó a tocar aquí en el Look. Él tocó con La Polla Records, no sé si se acuerdan de La Polla Records, pero él tocó bueno, no tocó, pero él la abrió. Pero fíjate, me acuerdo en esos entonces, estamos hablando de los 80 y tantos, México, por ahí, veníamos al DF, nos la pasábamos caminando, y veíamos a los chavos banda precisamente en las avenidas, así en multitudes en bola, y decía la gente, ahí van los fans del Tri. En aquel entonces, me acuerdo que lo veíamos y toda la gente así como que se sacaba, porque ahí van todos los fans de Tri, de seguro van a una tocada, iban a las tocadas precisamente del Tri Souls, bueno, del Tri en ese entonces. Allá en Monterrey no sucedía nada de eso, era todo, no había espacios para tocar, era invéntate el espacio, las fiestas en las casas. Así fue como se empezó a hacer todo esto de las tocadas allá, y creció hasta la actualidad, que ahorita hay de los festivales más importantes de México están en Monterrey. La cuestión es que nosotros estuvimos ahí antes, mucho antes, después, y aún seguimos tocando todavía las canciones de Cabrito Vudú con mucho cariño que les tenemos para toda la gente que las quiera escuchar. Claro, yo quisiera complementar lo que comentan, este tercio de Cabrito Vudú, ¿verdad? Porque son 6. A ver, denle crédito. Bueno, somos los originales, faltó Rodolfo, pero Rodolfo ya no está con nosotros, él se separó del grupo. Sí. Pero es de los originales. Una vez platicando con Rodolfo, que fue su bajista durante mucho tiempo, le preguntaba yo, oye, pero ¿por qué ese nombre? En Monterrey gustó, porque pues ya saben que el cabrito pues es parte, ¿no? Junto con la carne asada, si un día pueden probar, pues háganlo. Además eso es algo así como culto para nosotros, ¿no? Es muy importante. A lo mejor la cocina de la región de donde venimos, pues no es como la de Oaxaca, que ayer anduve aquí por el Zócalo y hay la comida oaxaqueña enorme. Después si te vas a Veracruz, pues es otro gran. Acá tenemos a lo mejor no tantos platillos, pero eso gira en torno a eso. Y bueno, vaya, el ritual de la comida, el ritual del asado, puedes pasarte toda la tarde hasta la noche asando y bebiendo algo de cerveza y platicando y todo esto, ¿no? Entonces a mí le digo yo a Rodolfo, oye, pero ese nombre, ¿qué onda, verdad? Cabrito, sí, obviamente pensamos en la comida, y vudú pues es algo así como ciencia oculta y un poco de brujería. Y a mí me decía Rodolfo que estaban platicando en el grupo, que cómo le ponemos a la banda. Yo creo que todos los grupos entran siempre en esa cuestión, y alguien dijo Cabrito Gordo, y entonces Cabrito Gordo como echando desmadre. Y entonces, es que había un lugar ahí en Isaac Garza, ¿sí? en una calle ahí del centro que se llama Cabrito Gordo, donde puedes comprar cabritos que no estén flacos, ¿verdad? Porque quieres comer bien, ¿verdad? El caso es que alguien dijeron Cabrito Gordo y alguien entendió Cabrito Vudú. Después vino así como que un ataque de risa general, como pasa en las buenas fiestas. Una revelación, así como el maestro Longaniza. Exactamente. Y entonces ellos optaron por este nombre, que yo pienso que el nombre de un grupo siempre influye, ¿no? para lo que ocurra. Y bueno, a mí siempre me ha parecido un buen nombre, siempre me ha gustado, y después ellos lo acompañaron. Ellos son egresados de la Facultad de Artes Visuales de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Le vamos a los Tigres, aunque hay algunos Rayados por ahí también que luego van a la universidad y le van a los Rayados,
Acuérdense que también el fútbol es algo así de la religión que tenemos todos ahí en esta ciudad. Y en esta Facultad de Artes Visuales, pues ellos obviamente expertos en lo que es el diseño gráfico y todo esto, hicieron ese logotipo que está allá en aquella mochila. Y esa playera, hubo un tiempo que tú andabas en la calle y veías a mucha gente que la tenía, ¿no? Siempre, hace poco se puso de moda entre las chicas, 15 años, que se ponían playeras de Metallica, de los Rolling, pero no sabían qué era, ¿verdad? Entonces la playera con ese logotipo que es como un cabrito demoníaco en llamas, diría yo, así es como yo lo veo, y la playera era negra, qué lástima que no tenemos aquí para regalar o para vender, pero esa playera se hizo muy popular en la ciudad, ¿no? Sí, es que los músicos de México, por ejemplo Café Tacuba, Maldita Vecindad, llegaban a Monterrey y ellos querían saber qué había, ¿no? Porque pues todavía estaba esta cosa de, pues Cabrito Vudú era conocido en Monterrey nada más, ¿no? O el noreste, no estábamos tan... es que saben, aquí en México hay una gran ventaja, cuando logras ser un grupo importante en la Ciudad de México, empiezas a tener espacios en la radio, empiezas a tener espacios en la televisión y automáticamente te das a conocer en todo México. Pero en Nuevo León, allá en Monterrey, no pues, sucedía eso, obviamente, ustedes no conocían de Cabrito Vudú. Apenas si nos ponían en el periódico, lo publicaban en algún fanzine, y gracias a que llegaban grupos y dicen, bueno, aquí qué hay, y les regalábamos una playera, o bien ellos conseguían la suya, y empezábamos a ver fotografías de Rubén Albarrán con la playera, y luego decían, ese es de Cabrito Vudú, no es cierto, ese es de Café Tacuba, ¿no? O sea, bueno, así, ¿no? ¿Quién hizo el logotipo? A ver, platíquenme la historia. Yo me lo hice porque necesitábamos pues Cabrito Vudú, ¿qué? Teníamos de hecho un cabrito que estaba ardiendo, ¿no? Un cabrito así que lo abres en canal, ¿verdad? Y lo pones así, y se veía bien, pero queríamos más, ¿verdad? Pues era muy obvio, ay, Cabrito Vudú, ahí. Pero el fuego del Cabrito Vudú, dije, pues ¿por qué no le ponemos la lumbre? Claro. Para que se convierta. Entonces yo me imaginé que es un chivo, porque tiene las barbas de chivo. Así. Pero no expiatorio, ¿no? Más o menos. Y pues es un chivo, pero pues que está quemándose. Y es un chivo al carbón, ¿no? Más o menos. Exactamente. Entonces, les digo, todo gira en torno a la comida, la cerveza y el fútbol. Pero bueno, también leemos libros. La verdad, lo del fútbol todavía no lo entendemos. Bueno, al menos nosotros no. Yo no le veo el chiste al fútbol en Monterrey. Bueno, la verdad, no, o sea, porque tenemos algunos outsiders también. No, porque dicen que son las grandes aficiones. No venimos a hablar de fútbol, ¿verdad? Pero hay una enemistad muy, muy fea ahí con los... Degrada eso, ¿no? Y la verdad no le entramos a ningún equipo. Hay grupos que sí le hacen, que vamos a tocar para los Rayados, como el caso de las Espantosas X, que abiertamente lo hacen. Ellos se declaran partidarios de Rayados, y están el grupo de Libres y Locos, que se llama así Libres y Locos por la canción del Gran Silencio, y obviamente, ¿no? La música va muy ligada a las barras, ¿no? Yo recuerdo haber ido a con varias barras en el estadio, y había una canción, La Güera, por ejemplo, son los colores, pero le ponían letras de su equipo, ¿no? Bueno, como para darles más información, los equipos de Monterrey, Rayados y Tigres ahorita en primer lugar, estamos contentos, ¿verdad? Porque eso no siempre ocurre. Bueno, ellos no les gusta el fútbol y a mí sí, está claro, ¿verdad? No, es que, bueno, hay una frase de Luis Miguel Aguilar que dice, dentro de las cosas más inútiles, el fútbol es lo más importante. Pero bueno, está bien. Bueno, qué bueno que estamos de acuerdo, ¿verdad? Creo que Cantinflas no tiene nada que ver en esta presentación. La historia que Cabrito Vudú cuenta, ¿no? Esa tercera parte del grupo. ¿Quiénes son los demás? A ver, démosles crédito a quienes no vinieron. Los que no vinieron, ahí está Murdoch, el baterista, está Hernán Saucedo, el bajista,
Oscar Torres, el teclado, que con quien nos graba, nos produce, nos arregla muchas cosas. El Cabrito Vudú era una cosa antes, era un poquito con raíz punk, se entiende, ¿verdad? Éramos más diseñadores que músicos y con el tiempo lo fuimos dejando así, ¿verdad? Pero llegó Oscar Torres, que sí está estudiado, y sabe bastante de armonía. Sí, es músico de academia, de academia, y ya nos metimos ya en esto de la polifonía, el tiempo. Entonces nos fuimos haciendo cada vez más complejos. Antes éramos, ustedes se dan cuenta, las primeras canciones que ya les tocamos ahorita son así, pues muy sencillas, ¿no? Y ya ahorita van a ver una apertura que vamos a hacer. Tenemos una sección de cuerdas aquí atrás. Ahorita se levanta este telón y empezamos. No, como dice, digo, pudimos venir nada más 2 de la banda. Es una pequeña demostración de lo que puede ser Cabrito Vudú en vivo ya con la banda completa. Y ojalá y pronto podamos venir a presentarnos en forma total. Nos gustaría mucho. Pero bueno, ya esperaremos la invitación por ahí a algún festival, alguna tocada, y ojalá asistan, y ojalá y los busquen por ahí en las redes también, ¿no? Claro, la historia que nos cuenta brevemente Cabrito Vudú, cómo iniciaron, cómo los veían en la calle, qué opinaba la gente del rock en ese momento, pues hay mucha similitud con la historia del rock en general, ¿no? ¿Por qué se prohibía el rock en México? Bueno, pues volvemos al Festival de Avándaro, ya es un dato que toda la gente da, pero así es. Este festival en 1970 un grupo, ¿no? Ahorita, bueno, aquí en la Ciudad de México ni se diga, y en Monterrey ya tenemos días que a veces tienes que elegir a dónde vas a ir. O sea, dices, oye, ¿cómo es posible? Yo quiero ver estos 2 grupos, o bandas como ahora se les dice, y los he esperado todo el tiempo, y resulta que tocan el mismo día, entonces tienes que elegir qué hacer. Antes había un concierto cada 6 meses, ¿no? Mira, te voy a platicar algo bien curioso que pasó cuando ya empezaron a firmar a los grupos y ya comenzaron a ser internacionales. Ya veíamos a Plastilina Mosh, pues que ya estaba por Estados Unidos, había ido a Panamá, y bueno, la gente antes, y todavía en Monterrey siguen pagando 50 pesos por un boleto de una tocada, la verdad. Bueno, por algunas, porque otras cuestan miles de pesos. No, bueno, sí, el caso es que cuando ibas a ver al Gran Silencio pagabas 40 pesos o 20 pesos o 30. Cabrito Vudú igual, y a la fecha, ¿verdad? Todavía. Entonces, y de repente ya sacaban discos, hacían internacionales, ganaban no sé qué tantos premios, y de repente, oye, va a venir, ¿y cuánto van a cobrar? No, pues ya no van a cobrar 20 pesos, ¿verdad? Ahora ya cobraban 200, y la gente no iba, porque ellos estaban acostumbrados a ver a su grupo local y pagar los 30 pesitos. Y si te pago yo 100 pesos o más, y va a venir el trío, obviamente la música del DF siempre va a ser referencia del centro de la capital, que no es que sean de aquí, porque también los mismos músicos de aquí son de muchos lugares, ¿no? Pero vaya, no sé si me explico el punto. Eso nos hace avanzar de alguna manera, pero también nos hace replegarnos, ¿no? Entonces, como ya no iban a tocar esos grupos ahí, de repente Monterrey se limpió de grupos, porque en aquel entonces, hasta el 98, ibas a una tocada y estaba Cabrito Vudú, estaba El Gran Silencio, estaba En la Última de Lucas, estaba pues, grupazos, ¿no? ¿Verdad? Y todo por 40 pesos, ¿no? Y ahora, oye, pues ahora ni con 40 te alcanza a ver el Gran. Entonces se quedó vacío, y ahí entraron grupos nuevos que fortalecieron ese cartel, hablando de rock, ¿verdad? No sé si me expliqué. O sea, hubo que entrarle al quite ahí, y ahí fue que aprovechamos y empezamos a sacar pues un disco con mejor sonido, porque estos mismos grupos les gustaba grabar ahí mismo en Monterrey, y los de Control Machete hicieron el cuarto de Control, su estudio. Y entonces ahí entramos nosotros a grabar, y mira, pues aquí está el disco Tatuajes de Pólvora. Vendimos 10,000 discos en aquel entonces, solamente en Monterrey, y nos sacamos bastante dinerito como para hacer 4 videos en cine,
y darles promoción. Llegamos algunas veces a MTV con esa plataforma y nada más con ese público. Entonces la gente que decía, oye, a nosotros creían que éramos firmados y que habíamos ganado un Grammy, y no es cierto, ¿no? Pero somos de Monterrey. Y como era el mini universo ese, y aquí nos tienes. Fue en la época de Carlos Salinas, que bueno, ya ve que se le critica por tantas cosas, pero realmente él fue el que dijo, oye, pues es que no es tan peligroso que haya conciertos había temor por ver a los jóvenes reunidos. Eso ocurrió aquí en la Ciudad de México, ocurrió en Guadalajara, ocurrió en Monterrey, y poco a poco, bueno, fueron abriendo estas plataformas. Vino Bob Dylan al Palacio de los Deportes, vino In Excess, y eran cosas que realmente no existían, y toda la gente estaba ávida por escuchar todas estas cosas. Después, en los 80s y 90s, empieza a haber todo este movimiento, sobre todo encabezado por Soda Stereo, que nos toca verlos, cada disco iban a tocar, y entonces la gente se empieza a acercar a la música, y creo que todo este movimiento, estos conciertos de estos grupos que venían de España y de Argentina, pues son la influencia para Cabrito Vudú. Por ahí también yo quisiera recordar el concierto de Mano Negra en 1992 en la Plaza de Toros, que estoy seguro que fue de gran influencia y de relevancia. Octubre de 91. Fue un parteaguas en Monterrey, la llegada de Mano Negra, Café Tacuba y La Maldita Vecindad en la Plaza de Toros. De ahí después surgieron muchas bandas, muchos proyectos y muchas tocadas. O sea, como que se inyectó una gran energía esa visita de esa banda a Monterrey. Y pues te digo, hasta lo que es ahorita, ojalá y a todos ustedes investiguen, se metan a las redes sociales. Ya todo está en las redes sociales, todo está en YouTube, todo está en Spotify, para que busquen no nada más la música de nosotros, o la del Gran Silencio, o la de Plastilina, sino de todas las bandas que vienen en el libro, que aquí se presentan, de todos los géneros, porque son puras bandas, la verdad, de mucha calidad, y que merecen y tienen el honor de estar en ese libro, porque se lo han merecido por tantos años de trabajo, por todo lo que han hecho. Exactamente, muy bien. ¿Qué les parece si oímos una canción más y continuamos platicando? ¿Qué nos van a interpretar? ¿Cuál quieres? Volverá, no lo sé, con ese peinado sofisticado cambiará de color todo lo que toque con sus manos, colgará en el camerino todas las penas del camino, y tal vez brillará sus collares de oro y plata fino. Yo prefiero besarte, tú prefieres bailar. Hay una verdad cruzando las luces, y hay tanto glamour que te hace soñar. Sé que en tu camino tal vez no me cruce, pero como un sol tu amor brillará. No hallarás en el diccionario palabras que aún no existen, tú harás otra vez las paredes que tú construiste, colgará en el camerino todas las penas del camino, y tal vez brillarán sus collares de oro y plata fino. Y yo prefiero besarte, y tú prefieres bailar.
Hay una verdad usando las luces y hay tanto glamour que te hace soñar. Sé que en tu camino tal vez no me cruce, pero como un sol tu amor brillará. Para que respiren los muchachos, voy a leer un fragmento de este libro. Tatuajes de Pólvora es un álbum básico en la tipografía del rock regiomontano. Cabrito Vudú, sus creadores surgieron en la Facultad de Artes Visuales de la UNL en 1992. Felipe Salazar, voz y guitarra, Chucho Lozano, saxofón y Oscar Torres, teclados, son la base del grupo que ha tenido bastantes cambios de alineación. El bajista Rodolfo Robledo también fue fundador y participante en De Pueblo en Pueblo, 1995, producción debut lanzada en cassette y pagada con lo reunido en un concierto benéfico. Voy a hacer una pausa. De Pueblo en Pueblo es pues también muy importante para la música de Nuevo León. Es el cassette, estamos hablando de hace un buen rato, el cassette con que debutan y hacen un concierto para conseguir dinero. A ver, ¿cómo estuvo eso? Sí, porque los punks de allá de Monterrey es un tema aparte. Ahí está Mike Core, que lo que yo diga aquí luego me va a echar, pero estaban muy bien organizados y lo que hacían allá algo que se llama anualmente los días de colectividad, los 2 días de colectividad donde un festival independiente donde había mesas redondas, donde participaban diferentes grupos, no solamente de música, porque la cultura punk no se limita a la pura actitud, sino que también hay una acción, hay el do it yourself, ustedes lo sabrán, hay varias semiculturas de ahí, lo que se llamaba la tribu urbana, y aquí le voy a decir a Felipe que me ayude, porque en el ETEC era una escuela donde se organizaban estas tocadas, en donde sucedía de todo, había muchísima gente. ¿Dónde estaba el ETEC, Chucho? Estaba ahí por el Colegio Civil, okay. Ahí por la Uni. Ahí estaba en Washington, el ETEC, que fue famosísimo allá en Monterrey en la década de los, ya eran 90s, y toda la congregación de músicos punk de todo México se reunían ahí, organizados por la gente de Monterrey, y me acuerdo que hacían tocadas para el cassette de Cabrito Vudú, para el disco de no sé quién, o sea, era una onda muy solidaria para ayudar a las bandas a que sacaran sus producciones. Era la manera en que podían sacar, en ese entonces, cassettes, que era su disco, ¿no? Vamos a sacar un disco, lo sacaban en cassette, y en esos eventos se recaudaba dinero, ya sea para los grupos que no tenían disco, que sacaran un disco, un cassette en este caso, o para que los grupos viajaran desde México hasta Monterrey, desde Tijuana, desde Guadalajara, Sonora, llegaban todas las bandas ayudadas por la misma comunidad pop. Entonces eso generó también que el movimiento no se detuviera y las bandas tuvieran con qué moverse, con qué promocionarse de alguna manera, con qué presentar sus canciones, sus discos. Y bueno, hasta la fecha todavía existe el movimiento allá en Monterrey, y de alguna u otra manera los grandes festivales se han ido comiendo toda la escena, pero la esencia no se ha perdido, ojalá y no se pierda. Yo me imagino que en México también sucede algo similar, ¿no? Bueno, la cuestión de los festivales es obviamente la gran industria que esto representa. Durante mucho tiempo no comprendían los empresarios que el rock podía ser un negocio, entonces se veía como algo que te podía perjudicar. Si en tu bar o en tu antro pues hacías conciertos, podía haber algún problema. Yo me acuerdo los conciertos que daba el Tri en los 80 en Monterrey, era anarquía total, ¿sí? Había algunos momentos, me imagino que aquí estaría, en esos conciertos también andaría y Felipe, bueno, sí, después es para el cantante. Entonces, en estos conciertos, en esas visitas que hacía el Tri a Monterrey, en la Plaza de Toros, pues
era terrible. O sea, uno llegaba y podrías llegar al concierto, pero podrías no salir porque había guerras de puños de tierra, la gente zafaba las lámparas y las aventaba desde la parte alta de la plaza. Ya me acordé por qué no hacían tocadas, por eso. Por eso también, ¿no? Entonces, esto obviamente, pues, bueno, yo me imagino que era como cuando a alguien lo tienen amarrado y no le han dado de comer, ¿no? Entonces lo sueltan y pues te quieres acabar todo, ¿no? Y eso es lo que yo creo que había. En algunos momentos yo hablaba con gente que abría bares o cosas así. Oye, ¿por qué no pones rock? Y dice, no, pues es que viene pura gente mala onda. Y eso realmente todavía ocurría hasta hace algún tiempo. Ahora, este fenómeno que hablamos de los festivales, que también viene marcado aquí, hay un apartado que le llamo la era del turismo musical. Hasta hace no mucho tiempo, de esto Felipe y Chucho me darán la razón, Monterrey solamente se llenaban los hoteles entre semana, de lunes a viernes, porque eran los empresarios que andaban haciendo negocios y contaminando la ciudad, porque ya estamos más contaminados que ustedes. Entonces, estos empresarios llegaban los lunes y se iban el viernes o llegaban el martes, y los fines de semana había un montón de promociones para que la gente ocupara esto. Con el Festival Pal Norte, que como dice Chucho, se ha ido, como dice Felipe, se ha ido comiendo a la escena realmente, porque pues obviamente traen a los grupos del mainstream. Ya tenemos llenos, ocupación total de hoteles. Los días del festival, los días que se realiza el festival, ves a la gente por la calle, saliendo de los hoteles, yendo al metro, llegando, todo esto. Entonces, bueno, esto ha representado también un cambio en la realización de los eventos y también en los precios, creo yo, ¿no? Esto ha venido a repercutir en todo esto, ¿no? Entonces, pues a grandes rasgos, digamos, una pizca de este pequeño grupo, ¿no? Yo siempre digo que los grupos son así como pequeñas bandas o pequeñas pandillas o talleres creativos, ¿no? Y entre lo que hacen unos, lo que hacen otros, tenemos también ahora una generación de grupos de metal como Maligno, ¿no? que han estado también compartiendo el escenario ya con pues grupos que tienen muchos discos y mucho dinero. Entonces, bueno, esto también se ha dado. Hablemos un poco de los clubes, de los lugares. Sus conciertos eran en casas. ¿Qué lugar es donde, digamos, los ha marcado para que esto se realice? Sí, al principio tocábamos las puertas del famoso Café Iguana y no nos lo abrían porque primero no hacían tocadas, y si hacían tocadas querían que tocaran covers. Y entonces nosotros éramos anti-cover, siempre hemos tocado lo nuestro. Muy pocas veces hemos tocado covers. La última vez que tocamos fue con Fermín Muguruza en Monterrey. Llegó ahí a cantar algunas canciones de él y las cantamos, pero sí, esta cuestión siempre va a estar peleada entre el empresario que quiere dinero ya y no me importa cómo, y el empresario que dice, o bueno, que ya no existe, ¿verdad? Pero es el empresario que dice, bueno, voy a invertir en grupos que sean originales para afianzar un poquito aquí la cultura, ¿no? Pero eso se está perdiendo y es horrible. Hoy fuimos al Imer y nos damos cuenta que se ocupan más estaciones como esas, en donde empiezan a difundir los grupos locales, porque está padre que te pongan a Coldplay y luego de repente te ponen enseguida, no sé, a Primavera Club, o no sé, digo, ¿quién sería? Cabrito Vudú. O sea, estaría bien padre, ¿no? ¿Se acuerdan de las primeras veces cuando TV Azteca fue, porque antes era TV Azteca estatal, ¿no? Ya cuando salió Ventaneando y todas estos, el mundo del espectáculo, TV Azteca tuvo a bien poner noticias de Brad Pitt, y luego noticias de mi actriz, de mi telenovela. Y eso está bien fregón, pero en la música no sé por qué no sucede. Por ejemplo, en algo que echamos de menos, nosotros empezamos con los primeros eventos de Machaca allá en Monterrey, ya después no nos llamaron,
pero creo que debería tener un enfoque así local. Bueno, mira, pues aquí está el escenario local. Eso sería algo muy padre. Nosotros somos diseñadores y nos damos cuenta que cuando hay un producto de diseño que se muestra, se pide que también participe el local. Por ejemplo, en Brasil, vamos a poner una planta de Ford y van a hacer ahí van a hacer los modelos que ya tenemos aquí Ford y los vamos a exportar al mundo. Pero a ustedes brasileños les vamos a dar chance de que hagan un modelo de auto, el que ustedes quieran, órale. Y aunque hagan cosas bien feas, pero no importa, las están haciendo. Y por ejemplo, vemos que en México no está sucediendo eso. Y así nos gustaría que sucediera con, oye, pues aquí viene el Machaca y vamos a poner estos locales. Entonces sería un buen punto. Diosito, si nos estás escuchando, creemos que Cabrito siempre también se mete en problemas por decir ciertas cosas, pero creo que es el grupo que debe de hacerlo. Amén. Bueno, yo también quiero dar crédito al fotógrafo Fer Vega, que no está con nosotros aquí, sí está con nosotros en vida, pero no está con nosotros aquí en la Ciudad de México. Parece que iba a dar el pésame al editor. Este libro es del Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León, y pues lo estamos presentando y queremos más música. ¿Cómo ven, muchachos? Muy bien. Bueno, van a tocar dos. Ahora sí va a aparecer tocada, van a ver. Y si mejor nos vamos, tomados de la mano, en plena madrugada antes del amanecer. Y mejor caminamos por la casa de vida, y si mejor nos olvidamos todo lo de ayer. Los que prefieran yo estar solo, es la mejor manera de volverte a ver. Si tú estás más a mi lado, hay un deseo que quiere volver. Y si mejor bailamos juntos toda la noche, y con los pies sacamos toda nuestra frustración. Bailando como locos, te besaré en la boca, y para cuando abras los ojos yo ya no estaré. Los que prefieran yo estar solo, es la mejor manera de volverte a ver. Si tú no estás más a mi lado, hay un deseo que quiere volver. Contrabando bachata, de aquí para allá y de allá para acá. Luchando barochando siempre vamos a andar hacia volante rancho. ¿De dónde vamos a sacar para vivir, para morir? Para morir.
somos del mismo bando, la raza. Agarra la brecha, evita el retén, que no te detengan, que te van a poner una recha y te van a bajar toda la merca. ¡Pura acelerar! ¡Vas a caminar! ¡Cuídate! ¡Que te eche la bendición! ¡Vámonos! Contrabando bachata, de aquí para allá y de allá. Por acá, bachata para allá y payuca. ¡Paga! No pagues el importe, nadie es ilegal. Guacha ese borde del sur, hay que pasarlo. Metralla que primo gigante. Ponte un corrido de suerte. Contrabando bachaca, machaca, contrabando bachaca, chaca, chaca, 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 contrabando bachaca, machaca, contrabando bachaca, chaca, chaca. Muchísimas gracias, somos Cabrito y Duro. Estas canciones las pueden encontrar en nuestro Spotify, en nuestras redes sociales. No se les olvide, Cabrito Vudú. Si alguien quiere hacer una pregunta, es tiempo también. Muchas gracias por apadrinar, muchas gracias Cabrito Vudú por apadrinar este libro, que también me costó mucho trabajo. Y